presente, público televidente, Universidad Dominicana OIM, Recinto Puerto Plata. Nos complacemos en esta tarde de presentarles a ustedes la exposición del grupo de informática. Este grupo tiene diversos temas, los cuales lo estarán presentando. Antes de empezar, siempre nos ponemos en manos del Señor. Este 24 de noviembre yo espero que ustedes disfruten de estos temas. Vamos a invitar a un participante, por favor, señorita, vamos a ponernos en manos del Señor. Pase por aquí, inmediatamente empezaremos. Cierren sus ojos, por favor. En reverencia. Amantísimo Dios, que Padre nuestro que da del cielo, Señor, bendícenos, guárdanos y protégenos. Ayúdanos y danos mucha sabiduría, Señor, para esta exposición. Que nos salga todo bien, Señor, y que la disfruten. En el nombre santo tuyo, Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos a empezar. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Pedro Juan Félix Joaquín. Soy estudiante de contabilidad y hoy he venido a hablarles sobre planificar, analizar y organizar. Tipos de sitio. Bueno, para hablarle primero sobre los tipos de sitio, debo de decir que es un sitio web. Un sitio web es la colección de páginas en internet. Existen muchos tipos de sitios que son Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Google, entre muchos otros más. El público del sitio. Bueno, cada sitio tiene su público. Cada sitio tiene su público, como Facebook, como Twitter, como Instagram. Hay muchas personas que no les gusta Twitter. En mi caso, me gusta mucho más Facebook. Yo soy parte del público de Facebook. Y cada sitio web, cada red social tiene su público. ¿Qué molesta a los usuarios? Bueno, ¿qué le puede molestar a un usuario? A más de uno de nosotros nos ha pasado que pueden subir una foto inapropiada de nosotros mismos, que nos pueden hackear las cuentas, que pueden hacer uso de nuestra información en la red social. Eso es algo que nos molesta mucho. El contenido del sitio. Bueno, cada sitio web tiene, los sitios web tienen muchos contenidos, como lo son música, fotos, PDF, entre muchos otros más. Distintas páginas. Hay muchas distintas páginas en la web. Existe Google, existe Wikipedia, existe páginas de periódicos como lo es El País, El Mundo, que son periódicos internacionales. También hay periódicos locales como lo es El Listín Diario, El Día, Periódico Hoy. También existe páginas de música, páginas de deportes, entre muchas otras cosas más. ¿Qué tecnología utilizamos? Antes utilizábamos, ya como ustedes pueden ver en la imagen, los CD, los radios por frecuencia, las cámaras fotográficas antiguas. Ahora utilizamos lo que es teléfono Android, Facebook, Twitter, Instagram, que se nos hace mejor la comunicación. Ya no tenemos que estar llamando a las personas para poder comunicarnos con ellos. La tecnología avanza siempre. El escritorio de Windows XP, ¿qué es Windows XP? Bueno, Windows XP es Windows XP es la versión de Microsoft Windows basado en el Windows 2000. Fue lanzado el 25 de octubre del año 2001.
Esto es todo de mi parte. Muchas gracias y gracias al profesor y a mis compañeros. Buenas tardes, mi nombre es Natanael González, soy estudiante de contabilidad y voy a tratar unos cuantos temas relacionados con la informática. El primer tema es creación de la web. La primera pregunta es, ¿qué es Internet? Internet es un sistema mundial de computadoras en red integrada por las redes y sus redes de cada país que comparten diferentes clases de recursos y permiten comunicarse y acceder a los datos de cualquier computadora que esté conectada a ellas e incluso permiten establecer comunicación directa con los usuarios de todas estas terminales. El proyecto Internet nació de la mano de ARPA en Estados Unidos alrededor del año 1969. Inicialmente se conoció con el nombre de ARPANET y su principal objetivo era permitir una comunicación más rápida y eficaz entre los investigadores de la agencia. Breve historia de Internet. A comienzos de la década de los 60, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos empezó a preocuparse por los sistemas utilizados en las comunicaciones internas. En 1962, un investigador del gobierno llamado Paul Baran presentó un proyecto que solucionaba satisfactoriamente todos los problemas presentados en el método de comunicación utilizado. Era un sistema de computadoras conectadas entre sí por una misma red de manera descentralizada. En 1987, la NSF decidió enlazar 5 centros en distintas ciudades de los Estados Unidos. De esta manera nace la NSF-NET, que alcanzó la velocidad de transferencia de 1,5 megabytes. La velocidad máxima era de 56 kilobytes, la velocidad que actualmente ofrecen los modems de conexión telefónica. La conexión. Básicamente en el mercado contamos con 2 tipos de conexión a Internet que son los más utilizados hoy en día. El primer tipo es la conexión dial-U que se realiza mediante la línea telefónica. La palabra modem es una simplificación de los términos modulador y demodulador, lo que indica de manera resumida la funcionalidad de este componente. La operatoria de un modem se sintetiza en la codificación y decodificación de datos para transmitirlos como bit por la línea de voz del cable de teléfono. La World Wide Web. Sin dudarlo, se podría decir que es el recurso más utilizado en el ámbito de Internet, es la World Wide Web, comúnmente denominada web. Se trata de un sistema de hipertexto que funciona sobre gran red de redes. El navegador. El navegador, técnica y prácticamente un navegador web, también llamado browser, es una aplicación que se instala en la computadora de los clientes que mediante una conexión a Internet permite acceder a todos los sitios de la red mundial y así visualizar páginas de hipertexto, estadística y dinámica. Congelamientos por software. La causa de cuelgue por software pueden ser muchísimas y a veces estar producidas por un mal funcionamiento de un dispositivo del hardware. Ante esta situación, el mismo sistema operativo presenta indicadores que contienen la información sobre lo ocurrido. La pantalla azul de la muerte. Quienes alguna vez han utilizado un sistema operativo de Microsoft habrán tenido la oportunidad de conocer el error de detención de Windows, o más bien llamado la pantalla azul de la muerte. Se trata de un mensaje de error que se produce cuando el sistema no logra recuperarse de un error crítico. Cada proceso en detalle. Es poco lo que se sabe acerca de los procesos que podemos observar en el administrador de tareas. Y muchos son los mitos sobre los cuales se basa la información que ofrecen los sitios de Internet con respecto a este tema. Cuelgues atribuidos al sistema operativo. El cuelgue más frecuente asociado al sistema operativo es el llamado violación de acceso, cuyo efecto es la muy temida pantalla azul. ¿Qué pasa en cada sistema? Los sistemas operativos de las versiones NT de Microsoft, como Windows 2000, uno de los más estables de toda la familia, ofrecen una solución bastante efectiva con respecto al conflicto mencionado, ya que su mecanismo de seguridad no permite casi ninguna violación de acceso. Los volcados de memoria. Un volcado de memoria es una imagen de lo que Windows tenía en memoria en el momento que se detuvo el sistema, de modo que presenta información de gran valor. El análisis. Una vez que esté todo listo para comenzar, cargamos el volcado de memoria en el depurador, yendo al Files Open Cracks Tool. Cuando seleccionamos el archivo, el depurador procederá a descargar las tablas de símbolos necesarias. Disco duro. El tamaño de un disco duro es uno de los factores que más atención se le debe de prestar, porque cuando se empieza a usar la PC, el espacio nunca parece ser suficiente. Muchas gracias por escucharme. Muy buenas tardes, mi nombre es Nicky Katz y soy estudiante de Ingeniería en Sistemas aquí en OIM. Hoy le hablaré sobre un tema bastante interesante que son las técnicas de programación. ¿Qué son los algoritmos? Los algoritmos son un conjunto de instrucciones específicas que se le dan, que se espera un principio específico para obtener un resultado esperado. Especificación de los algoritmos. Para nosotros poder especificar los algoritmos debemos saber qué es lo que queremos. Aún así, si queremos que el algoritmo falle al final, debemos saber cómo hacer que falle. Y también esperando un final bastante esperado. Los algoritmos en la historia. Al principio solo se le clasificaba algoritmos en la aritmética y con los números indios, que son los que se usan hoy en día,
pero recientemente no, en el siglo XVIII ya el término de algoritmo abarcaba ahora también todo lo que es un proceso desde un principio esperando un final esperado. ¿Por qué se necesita una red? Bueno, la red resuelve muchas de las necesidades que tenemos hoy en día y la principal sería la comunicación. La red facilita la comunicación de gran medida en que solo necesitamos escribir un mensaje a una persona y no importa en qué parte del mundo esté, le va a llegar en tiempo real. Comunicaciones. Las comunicaciones, como le estaba diciendo la vez anterior, son las aplicaciones o en este caso programas que utilizamos para contactarnos con las personas que queremos, nuestras familias, etc. En las aplicaciones que tenemos para la comunicación encontraremos el Facebook, el Twitter, el Instagram y muchas más, por mencionar algunas. Estas facilitan la comunicación entre familias, amigos y muchas personas más. ¿Qué es una LAN? Bueno, una LAN sería una LAN sería un dispositivo de entrada de información que se le conecta a demás computadoras facilitando la combinación y la información entre ellas mismas. Tipos de redes. Como tipos de redes podemos encontrar la más común, que es la LAN, que es una computadora madre, por así decirlo, y que a ellas están conectadas más computadoras que también se les llaman servidores. Redes inalámbricas. Bueno, uno de los descubrimientos más grandes que encontramos en este siglo no, en los años anteriores son las redes inalámbricas, ya que estas facilitan la comunicación sin tener la necesidad de tener cableados con la habitación y muchos aparatos diferentes para las mismas funciones. En sí, facilitan todo. La estructura de computador. En los años recientes, la cantidad de piezas de un computador se ha reducido a una cantidad que ya no sabemos cómo llevar la contabilidad de las mismas. Así que tenemos unas que son las principales, que son las que tenemos aquí, que serían el microprocesador, la memoria, los buses y la tarjeta madre, que en estas se conectan los periféricos de la computadora. ¿Cómo actualizar una computadora o una PC? Esta ha sido una de las preocupaciones más grandes anteriormente, ya que los ingenieros en sistemas o personas dedicadas a la informática decían que a medida que avanza la tecnología, por más moderna que sea una computadora, inmediatamente va quedando obsoleta. Por eso se ha creado una plataforma modular que facilita mucho la actualización de las mismas. Un sistema operativo es la parte fundamental de una computadora. Sin la computadora no es nada. Este facilita la utilización de las mismas, ayudando a visualizar los programas y muchas más funciones que nos permite hacer un sistema operativo. Entre las principales tendríamos Windows, Mac OS, Red Hat, Linux, Sun Cobalt, Solaris, FreeBSD, que son de las más comunes que hay. Los drivers. Para nosotros usar una computadora correctamente necesitamos tener los drivers adecuados. Si un teclado lo conectamos y no funciona, probablemente es por el fallo que tengan los drivers, así que necesitamos descargarlos. Es bastante fácil. En configuración vas a soporte y pides ayuda. Y en fin, es bastante práctico, más que antes. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mi nombre es Manuela La Antigua. Le voy a estar hablando un poquito acerca de lo que es la computación para contadores. Funciones de una red. Una red es básicamente un grupo de computadoras interconectadas entre sí, que son un grupo de computadoras interconectadas entre sí, que pueden realizar diferentes interconexiones como recursos o información. El hardware es un conjunto de elementos o materiales que constituye una computadora o información de la informática. Equipos portátiles. Los equipos portátiles son diferentes capacidades de computadora que han surgido ya en esta época. Como ustedes conocerán, en la época antigua se usaban lo que era la computadora, la de mesa, la cabezúa, la cacona, como dicen. Ahora se usan de mano, portátiles, pequeñas, entre sí. Las ANLE.
y las paltos son las unidades más reducidas que encontraremos en el mercado. La incluimos como equipamiento informático, ya que pueden cargar, almacenar y procesar información de distintos tipos. Las notebook son computadoras súper pequeñas que se pueden cargar de mano y con bastante capacidad. Clasificación de las redes. Distribución geográfica, una forma de clasificar las redes es teniendo en cuenta sus distribuciones geográficas. Redes de área extensa, WAN, son redes que se distribuyen en distancias largas entre diferentes ciudades o a lo largo del mundo. Agrupación de tareas, otra forma de clasificar las redes, obedece a la forma en que se distribuyen las tareas realizadas dentro de la red. Dicha tarea podría ser entender los pedidos de acceso de una base de datos a internet o a una impresora entre sí. Diferentes tipos de redes. Redes de área local, LAN. Redes de área extensa, que es la WAN. Redes mainframe, supercomputador y redes cliente-servidor. Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes, yo le voy a hablar sobre los riesgos y amenazas y la manipulación del sonido. Mi nombre es Yenari María Espina Mercado y sigamos. Bueno, yo le voy a hablar sobre los virus y amenazas históricas de la informática. Como ya sabemos, los virus anteriormente fueron una amenaza para el mundo de la informática. Estos son archivos o bloques de códigos en un archivo que al reproducirse puede afectar a la máquina o causarle daño. La moda de hardware y el filtro. Estos son virus. Estos son el enemigo de los cibernáuticas para sus computadores, ya que como vemos en esta imagen, son publicaciones no deseadas, afectando a la máquina. La estafa electrónica. Como ya sabemos, hay muchas páginas falsas y siempre hay muchas páginas de esa de compra donde te piden datos personales y algunas veces las personas sin saber de eso pues dan sus cuentas electrónicas, su número de banco, su código, todo. Entonces, esos son estafas electrónicas que te estafan sin darte cuenta y te roban todas las informaciones a través del internet. Las políticas de navegación en el internet. Eso es muy importante, ya que si no hay políticas en ese cierto navegador, pues estamos muy expuestos a los riesgos de, como ya acabé de mencionar anteriormente. La manipulación del sonido. La evolución de la técnica en la producción de la música y el sonido. En el año 1870, Thomas Edison creó lo que vemos aquí, un cilindro y un gramófono de cilindro. Esto es lo que utilizaban antes para la música y solamente lo podían obtener las personas con altos recursos. Los medios mecánicos de la digitación, como podemos aquí ver, eso es un modelo clásico de General Electric que se estaba vendiendo en el 1942 y el Howard Kaman. Esto era muy conocido en la década del siglo de los 80. Esto era muy importante, ya que en esa época le gustaba mucho los sonidos, la música y todo eso, y que las fiestas. Entonces esto era como un smartphone hoy en día, siempre utilizaban esto. Aquí podemos ver que es la primera cinta de grabación
abierta y un disco de reemplazamiento de CD. Eso es un programa de edición de sonido. Aquí editamos los sonidos para después en esta máquina de grabadora digital pues hacer la música. Eso es lo que utilizan hoy la disquera hoy en día. La seguridad. Bueno, si no hay seguridad hoy en día y más en los centros en los sitios web, pues no podemos acceder. Es muy importante ya que esta afirma la certeza de nuestra integridad. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Mi nombre es Yérmica, yo le estaré hablando sobre qué es Java y qué es lenguaje de programación y software libre. Java es un conjunto de lenguajes de propósito general concurrente que fue diseñado para poder tener un mejor sistema. ¿Qué es lenguaje de programación? Lenguaje de programación es un conjunto de reglas de una computadora. Estos sistemas nos permiten diferenciar distintas acciones en un idioma que sea fácil para la computadora. Tipos de programación. Entre los tipos de programación están programación lógica, programación secuencial y programación estructurada. ¿Qué es el software libre? El software libre, muchas personas pensábamos que era una modalidad y que sus orígenes eran recientes, pero el software libre está diseñado desde hace más de 30 años, la cual en los últimos años se ha hecho más popular. Por lo tanto, muchas personas desconocían que el software libre tenía una gran cantidad de tiempo en el mercado, pero al ser tan evidente en la última década, muchas personas se enteraban lo que fue el software libre. Muchas gracias, hasta aquí mi parte. Muy buenas tardes, mi nombre es Erwin Reynoso y yo les hablaré acerca de lo que es la placa madre, el flash matter y fuego en las entrañas. La placa madre es muchísimo más que un soporte físico, en donde no solo se trata de enganchar o insertar piezas o conectores. Es lo que concentra la amplia variedad de diferentes formas, tamaños y características que genera la PC y aloja los conductores de información y control. Dicho de otra manera, la PC nunca será buena si la placa madre no lo es. ¿Qué es la placa madre? La placa madre surge de una tecnología bastante reciente, que es la de los circuitos impresos, una o varias capas de obleas de material aislante Pertinax, que es el caso más común, cubierta por material conductor, cobre o plata, donde se irán dibujadas las pistas en contacto de los conductores y componentes que irán soldados sobre ellas. La tecnología de los circuitos impresos creció tan rápidamente que hoy en día una placa madre consta de varias capas sucesivas de plaquetas. Elementos que componen la placa madre, entre algunos de ellos podemos mencionar la memoria RAM, puerto SATA, conector de alimentación, la BIOS, puerto de entrada y salida, entre algunos otros. Tarjeta madre y sus funciones. Su función, como ya había dicho anteriormente, no es solo de soporte físico, es decir, conectar mecánicamente microprocesadores, memorias, placas, etc., sino es que lograr que estos elementos con sus características y señales diferentes logren intercambiar datos entre sí. Fuego en las entrañas. Cabe aclarar que no es lo mismo analizar o reparar un monitor que una computadora. Si bien manejar dispositivos de tensión
representan un peligro para quien los utilice. En un monitor este peligro se ve incrementado. Aquí no solo estamos hablando de 110 a 120 voltios, que ya de por sí pueden ser letales. Internamente estamos hablando de niveles miles de veces más altos. Historia clínica. En este caso se trata de un viejo monitor Gold Star 1465DL de 14 pulgadas, el cual se ubicaba en una oficina administrativa con un promedio de 12 horas de uso diarias. El operador del equipo informó que de un momento a otro la pantalla se había oscurecido y que al mismo tiempo se escuchaba un extraño sonido. De inmediatamente se procedió a apagar el aparato y verificar sus conexiones, suponiendo un falso contacto en el cable de alimentación o en el enchufe. Bueno, nada de esto parecía estar en malas condiciones, pero igualmente se procedió a cambiar ambos elementos. Cuando se volvió a encender el monitor, todo estaba en idénticas condiciones. Daños y causantes. Tomando esto como punto de partida, se procedió a verificar el funcionamiento del dispositivo. En este momento surgen dos hipótesis. La primera de ellas es un posible cortocircuito en el playback del monitor, y la segunda de ellas, la segunda hipótesis supone una avería en el zócalo que al no hacer un buen contacto con los conectores de tubo provoca ese extraño sonido. La solución fue un intercambio inmediato del zócalo y retoques de soldadura de los componentes que lo rodeaban. Antes de hablar de cualquier proyecto Flash, debemos conocer sus nociones fundamentales, tales como tipos de datos, operaciones y estructuras. Movie Clips. El Flash está basado en una estructura de película. Todo transcurre en un escenario regido bajo las leyes del tiempo. Cada actor que arrastremos al área de trabajo, gráfico, texto y fotografías, se posa sobre una línea de tiempo. En otras palabras, podemos hablar de Flash como una gran animación. Y las variables. Las variables son un contenedor de datos guardados en el ordenador para después, posteriormente, poder ser usado por el programador. Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes. Mi nombre es Jeremy Vázquez Mejía y yo le voy a hablar acerca de diversos temas, los cuales son los algoritmos, arme su propia red y cómo actualizar la PC. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es un conjunto finito de instrucciones precisas que realizan una tarea, la cual, dado un estado inicial, culminará por arrojar un estado final reconocible. Esta definición asume que la ejecución del algoritmo culminará en algún momento, dejando fuera los procedimientos que se ejecutan permanentemente sin detenerse. En caso de que no haya un estado final reconocible, el éxito del algoritmo no puede definirse como la culminación de un proceso con un resultado significativo. Los diagramas de flujo. El diagrama de flujo es la representación gráfica de un algoritmo. Como podemos ver aquí, a la derecha tenemos un algoritmo básico, el cual no está orientado a la programación, pero a la izquierda tenemos un algoritmo que, con el fin de buscar la raíz cuadrada de un número. Voz sobre IP. Una tecnología que utiliza los algoritmos es la voz sobre IP. Esta tecnología se utiliza para realizar llamadas telefónicas sobre redes IP, Internet Protocol. En esta son cruciales los algoritmos de compresión de datos, ya que cuanto más se compriman los datos que representan la voz digitalizada, mayor será su calidad. ¿Cómo se ordenan los algoritmos? Dado que un algoritmo es una lista precisa de pasos, el orden de ejecución será casi siempre crítico para su funcionamiento. Por lo general, se asume que las instrucciones se enumeran explícitamente
y se ejecutan desde arriba hacia abajo, lo cual se establece más formalmente según el concepto de flujo de control. Entonces, ¿qué es el flujo de control? El flujo de control es el orden en el que se ejecutan las instrucciones de un programa. El flujo de control de un programa es secuencial, es decir, las instrucciones se ejecutan una detrás de la otra, a menos que existan bifurcaciones o ejecución en paralela. En esta forma de pensar, el algoritmo asume las premisas del paradigma de programación imperativa. Dicho paradigma es el más común e intenta describir las tareas en más términos mecánicos y discretos. Por último, en este tema, la máquina de Turing. ¿Qué es la máquina de Turing? Es un autómata que se mueve sobre una secuencia lineal. Esta máquina puede realizar cualquier problema matemático, con la única condición de que este problema haya sido reducido a un algoritmo. Arme su propia red. Existen muchas problemáticas que una red nos permite resolver. Lo primero que debemos tomar en cuenta es que, en la situación hipotética de un espacio físico donde existen varias computadoras sin conexión entre ellas, cada uno es un mundo aparte. Por lo tanto, su información es dispersa y es posible que un juego de datos esté duplicado, triplicado o más, debido a que fue copiado a varias computadoras. Ahora bien, veamos cuáles son las ventajas que podemos obtener interconectando computadoras. La primera ventaja es compartir archivos. Esta es la ventaja más inmediata, pues solo basta con indicar a qué lugar queremos enviar nuestro archivo y el destinatario lo recibirá inmediatamente. La segunda ventaja es la de compartir periféricos. Esta es una ventaja muy importante ya que reduce considerablemente los gastos que se pueden generar en una empresa o un espacio de trabajo comprando dispositivos electrónicos para esto. Tomemos el ejemplo de las impresoras. Si tenemos 100 empleados, los cuales necesitarán imprimir sus archivos, normalmente, sin interconectar las computadoras, necesitaríamos 100 impresoras. Pero con una red y con las computadoras interconectadas, solo necesitaremos una impresora que reciba la señal de todos los otros ordenadores para poder imprimirlas. Aparte de eso, también podemos tener la ventaja de compartir archivos y comunicarnos con usuarios que estén en la misma red. Esas redes se llevan a cabo por conexiones tipo cliente-servidor o peer-to-peer en español, punto a punto, los cuales se realizan mediante conexiones por cableado o conexiones inalámbricas. Esta última con la pequeña desventaja de la velocidad de transmisión de datos. Ahora bien, ¿cómo actualizar la PC? Para actualizar un PC, primero debemos saber qué es un ordenador y cuáles son sus componentes. Pues un ordenador se divide en dos partes, lo cual es la estructura física y la estructura lógica. La estructura lógica vendría siendo la parte del software, que es toda parte tan intangible que no se puede tocar, a diferencia del hardware, que son las partes de un ordenador que podemos tocar. Pues bien, normalmente las partes que cambiamos a la hora de actualizar un ordenador son el disco duro, la memoria RAM, tarjeta de video, o el procesador o la tarjeta madre. Desde hace tiempo los ingenieros informáticos nos han advertido que la constante actualización de la computación puede volver obsoleta hasta la computadora más moderna. Para resolver esta problemática se creó la plataforma modular, la cual permite los cambios de los diversos dispositivos que tienen los ordenadores. Muchas gracias, eso ha sido todo, que pasen el resto del día. Buenas tardes, mi nombre es Edgar Enrique Rodríguez Pérez y hoy yo le voy a hablar acerca de 3 temas que son conocimientos previos, sistema de congelamiento por software y el disco duro. Conocimientos previos. En este primer capítulo vamos a conocer acerca del Internet y varias características que se nos ofrecen a partir de este estupendo método de comunicación. ¿Qué es el Internet? El Internet es un sistema mundial de redes integradas por redes y subredes de cada país que comparten diferentes clases de recursos y permiten comunicarse y acceder a los datos de cualquier computadora que esté conectada a ellas, e incluso establece comunicaciones directas con los usuarios que estén conectados a estas terminales. El Internet
se basa en un sistema de cliente-servidor. Los clientes son los usuarios que aprovecharán los recursos y administrarán el dispositivo, o sea, son los que lo administran. Es una manera rápida, inteligente y económica, por lo que actualmente es el medio de comunicación más utilizado en el mundo entero. El internet fue descubierto de la mano de ARPA. ARPA es Advanced Research Projects Agency, alrededor del año 1969. Alrededor del año 1969, comunicación interna actual. En el 1962, un investigador de gobierno llamado Paul Baran presentó un proyecto que solucionaría satisfactoriamente todos los problemas causados por la comunicación actual. Este proyecto se basaba de... Bueno, hasta aquí fue toda mi exposición. Que pasen buen resto del día. Buenas tardes, mi nombre es Misauri Díaz, soy de la carrera de Educación Inicial. Le estaré hablando de diversos temas, los cuales son los peligros de la informática actual, las estafas en la internet. Le estaré hablando un poco de los procesos de reproducción de sonido. También le estaré hablando de la cámara digital, del visor y del lente de la cámara. Para empezar, hablar un poquito de lo que son los peligros de la informática actual. Estamos viviendo en lo que es la era digital, donde todo no puede ser bueno. Hay cosas buenas y hay cosas malas. Por ejemplo, los peligros que podemos observar mediante la red de informática, redes sociales, puede ser uno de los hackers, los virus, y también tenemos lo que es el robo de identidad. Puede ser que entremos a una red o a navegar por Google, por ejemplo, y queremos descargar o crear una cuenta en alguna red social. Cuando accedemos a esta red, le estamos ofreciendo a esta red nuestros datos personales, datos de los cuales no están 100% seguros y que cualquier persona puede hacer uso de ello. El uso que pueden hacer van a ser a beneficio de ellos, no a beneficio propio. Las estafas electrónicas. Las estafas electrónicas son unas también que se viven a diario. Estas se producen, puede ser que, como decía ahorita, estemos navegando en una página de Google haciendo una investigación, aparece una ventana, y la ventana dice que usted ha sido ganador de un viaje, de un crucero, y que por favor ponga sus datos. Estos datos les piden nombre, cédula, apellido, y si tienen una tarjeta de crédito o tarjeta de débito, también le pide la numeración de dicha tarjeta. ¿Qué pasa? Con esos datos que usted le está ofreciendo a ese dicho sorteo del crucero que se ha ganado, puede ser que lo puedan clonar esos datos que usted le ha ofrecido para beneficio propio. La política de navegación es como un ejemplo. Aquí tenemos la red social Facebook. Nosotros la creamos, damos nuestros datos y aparece un listing grandísimo de las políticas que tiene esa red. Nosotros le damos a aceptar y sin siquiera saber lo que estamos aceptando. Y es como que le estamos ofreciendo nuestros datos y que ellos pueden hacer con estos datos que nosotros estamos ofreciendo lo que ellos quieren. O sea, con nuestros datos personales pueden vender o pueden hacer lo que ellos quieran y nosotros le estamos aceptando. De los medios mecánicos a los digitales. Estamos viviendo en la era digital. Antes los reproductores de música empezaron fue con un sonógrafo. Después pasaron con lo que son el General Electric, luego lo que eran los cassettes. Estamos también ahora con lo que son los MP3.
los MP3, podemos reproducir música mediante los teléfonos, mediante el computador, y ahora se está usando mucho lo que son las bocinas, que la utilizamos mediante un Bluetooth o conectamos el teléfono. El proceso de reproducción, como pueden ver en esta imagen, esto aquí se reproduce la música. Un ejemplo, una persona quiere grabar un disco, va a este lugar y reproduce la música, hace unas mezclas. Ellos como que maquillan un poquito el tono de tu voz y la ponen a como ellos crean que se pueda escuchar mejor. La cámara digital. La cámara digital es un sistema, dispositivo, que sirve para tomar fotografías y crear videos. El lente de la cámara es el que le da la calidad a la imagen, y el visor mayor solidez y puede sujetar el dispositivo. Hay 3 tipos de visor: visor directo, visor LCD y visor... Ay, sí, me fue el otro. En conclusión, para terminar, me despido. Mi nombre es Nisauri Díaz y es cuanto. Hemos llegado a la conclusión de estos interesantísimos temas. Informática, Universidad Dominicana OIM, Recinto Puerto Plata. Ingeniero Rafael Osborne, un servidor. Disfrútenlo en su casa. Bye.